Proverbios 23, versículo 7. Amén, ¿lo encontramos? Y se lee así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Agradezco, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Te agradezco, Señor, porque aunque a nuestro alrededor se mueven tantas cosas difíciles de entender, Señor, que nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos no alcanzan a captar muchas veces lo que va a suceder, lo que viene. Pero en medio de todo eso, Señor, ahí estamos y ahí estás tú con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que hoy sigas bendiciendo nuestra vida a través de esta palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Aquí venimos ya arrancando rápido, no vamos a perder mucho tiempo. Vamos a entrar aquí. No sé cuál sea el pensamiento de cada uno de ustedes el día de hoy. ¿Qué estarás pensando? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Cómo fue tu día? ¿Muy atareado? O tal vez como el de los niños, tal vez muy desesperados en casa. Yo notaba la energía que traían los niños el día de hoy. Como que ya querían venir para sacar un poquito de esa energía. No sé cómo les va a ir allá atrás a las maestras que están con ellos. Pero le damos gracias a Dios por ello. Me gusta a mí siempre hacer recordatorios, memorias acerca de los niños. Y yo tengo un niño que ya no es tan niño, ya anda para los 30 años. Pero siempre me gusta contar anécdotas, sucesos. Aquí no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de la palabra del Señor y a dar un consejo de la palabra del Señor. Pero cada suceso que pasa en la vida de nosotros es importante ponerlo a la luz como ejemplo para de ahí nosotros tomar lo mejor y enfocarlo como Dios quiere que lo enfoquemos, para darnos a entender mejor de lo que queremos hablar. Es lo que Jesús hacía. ¿Por qué Jesús tenía que hablar del campo? ¿Por qué Jesús tenía que hablar de tantas cosas? Bueno, para darnos a entender un pequeño mensaje que Él tenía por ahí. Y bien, hace años, mi hijo Samuel, toda la iglesia lo conoce, cuando era un pequeño, tal vez 8 años o 10, iba a ir a la ciudad de Morelia, del pueblo de donde nosotros vivimos, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en carro. Y las carreteras normalmente no son muy buenas, hay muchas curvas y bueno, pero en el trayecto hacia allá, no sé si alguno de ustedes, a mí me pasó alguna vez, no sé si alguno de ustedes en alguna vez cuando era niño le dan esos mareos que traen como vómito, y más si el carro no está tan en buenas condiciones y vas sacando ese humo que lo empiezas a respirar y empiezas. Nosotros teníamos una camioneta diésel y de esas que le llamamos allá de redilas, que traen una caja atrás y vamos como 10 atrás, y cuando el humo salía, tenía ganas de vomitar uno. Pero un día, en esos días, mi hijo tenía que ir en el bus, en los autobuses que viajaban con mi hija, y fue a la tienda del vecino a comprar una pastilla, porque hay una pastilla, creo que se llama Dramamine, algo así, para evitar el mareo. Entonces fue, y según la historia, mi hijo le pidió la pastilla al Señor, un hombre ya adulto, y le dio la pastilla, pero el Señor le dio un consejo a un niño que se cree bien fácil, y le dijo: mira, cuando tú vayas allá,
Mira, agarra una piedra, una piedrita chiquita, una piedra, tómala en tu mano, empúñala, apriétala así y no te vas a marear. Y dicho y hecho, así agarró la piedra, se fue y nunca se mareó. Si le digo el día de hoy que haga lo mismo, no sé si lo quiera hacer. Pero su pensamiento tenía un poder que él creía que haciendo aquello con aquella piedra lo iba a lograr. No sé si sería eso o sería que hay gente que no se marea, hay gente que no le hace los mareos, pero la cosa es que no le pasó. Pero después, no sé si fue en esa ocasión que él iba con otros compañeritos o fue en otra ocasión a repetir el mismo suceso. A lo que voy es de que en la vida de él un pensamiento poderoso se apoderó de él en su pequeña mente, en su infancia, y eso trajo un resultado. Bueno, ya sé que no me están creyendo, vamos más adentro. ¿Cuántos pensamientos crees que tuviste el día de hoy? Muchos. Se cree que tuvimos el día de hoy 60,000 pensamientos. Es un porcentaje, 70,000 pensamientos pasaron en nuestra mente el día de hoy. La mayoría son repetitivos, recreativos, la mayoría son automáticos. El cerebro ya los piensa, ya no te esfuerzas mucho. Pero de todo eso se dice que el 95% son así. Pero dice que el 80% son negativos. El 80% de esos pensamientos son negativos. Bueno, pero vamos avanzando en esa parte. Quiero sentar las bases de algo bien importante. ¿Qué es un pensamiento? Voy a leerlo como lo traigo yo aquí escrito, y dice así: es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. También se define en esta palabra como las ideas formadas por la mente. Ese es el pensamiento. El pensamiento no es otra cosa que una idea que se forma y se le da vida. Entonces, ¿alguien conoce, sabe qué significa la OMS? Wow. Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver qué dicen ellos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud afirma que el 90% de las enfermedades tienen un componente llamado psicosomático, lo que significa que existe una relación entre la mente y el cuerpo, donde los factores de la mente y el cuerpo, donde los factores emocionales pueden influir en la aparición o en el desarrollo de enfermedades físicas. Bueno, vamos más claro. La OMS dice, por estudios, dice que existe le llaman ellos así, psicosomático, a esa, no voy a decir enfermedad, pero es la manera de llamarlo, que significa que es una relación entre nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Síntomas psicosomáticos más frecuentes. Mi hijo Samuel, siendo un niño, creyó que la piedrita lo iba a ayudar a no marearse. Dolor de espalda, vamos a mencionar algunos. Mareos o vértigos. Dolor en las extremidades. Hay gente que está acostumbrada
a cuando va a viajar, que se marea. Y antes de que se suba al carro, ya está mareada. Porque la mente le mandó una señal. Todo, si yo quiero mover mi dedo de mis pies, mi mente le está mandando una señal a mi pie, a mi dedo, y exactamente al dedo que quiero mover. Que lo mueva quién sabe, pero le está mandando una señal. Todo está aquí y de aquí lo transmite al cuerpo. Entonces, dolor en las extremidades, gases en el estómago. Ay, ¿por qué hablaremos de eso? Bueno, te lo voy a, para hacerme entender un poquito más, quiero decirte esto. El pastor César normalmente nos habla como el día lunes o el día martes para decirnos, hermano, a los que nos paramos aquí tenemos el privilegio de compartir el mensaje, y nos llama y nos dice, hermano, podría ayudarnos a predicar, podría tomar la prédica del viernes o de cualquier día que él considere. Yo cuando pasa el martes ya me siento un poco más ligero. Porque ya pasando el martes digo, ya, al menos que alguien por ahí no puede, entonces hay que ayudar ahí. Pero ¿qué pasaría si el pastor César le dice a alguien de ustedes, le llama por teléfono y le dice, hermano o hermana, mañana quiero hablar con usted? Y pastor, sí, por favor venga, sea puntual a tal hora, ahí le espero, hay un asunto que quiero hablar. Seríamos muy pocos los que no nos haríamos tantas ideas. Si es el varón, el hombre, le va a empezar a decir a la esposa, ¿de casualidad no hablaste con la pastora? No tienes idea de para qué me quiere. Bueno, a mí me ha pasado, a mi esposa nos ha pasado cuando de repente que se quiere, ¿de qué ir a hablar con nosotros? Y tienes dos opciones: pensar las cosas buenas o pensar las cosas malas. Yo me voy por las buenas porque digo, ya si son las malas, pues ya. Pero quiero dormir, quiero descansar, quiero trabajar. Porque se bloquea, el cuerpo se bloquea. No sé cómo te sentirías tú, pero es una forma solamente de ayudarte a entender esa parte. De que el doctor Henry, bueno, no sé si alguien conozca esta parte. El doctor Henry Decher, él fue quien inventó o llamó así el efecto placebo. El efecto placebo dice que en la Segunda Guerra Mundial, escucha esto, usaban la morfina porque no tenían los medicamentos con los heridos. Entonces había que inyectarles algo, había que ayudarlos. Y entonces el doctor lo que empezó a hacer, empezó a inyectarles cloruro de sodio. Cloruro de sodio, que es sal con agua. Y él notó que aquello los ayudaba. Él notó que aquello les traía un buen efecto. Eso les ayudaba a ellos a que el dolor fuera menos. Entonces hay una cierta veracidad de que a veces puedes ir por la pastilla porque te duele la cabeza y tal vez la esposa te la cambió y es otra la que te estás tomando y se te quita el dolor de cabeza. Porque todo lo que pensamos trae un efecto a nuestro cuerpo. Y eso no es una mentira, lo del cloruro de sodio. Yo creo que el día de hoy en los hospitales y en algunos consultorios se sigue usando ciertos métodos que son permitidos para
beneficio de la gente, para ayudarte, para dejarte entender que te están poniendo algo, pero en realidad, ¿qué te están poniendo? A lo mejor no te están poniendo el medicamento, pero psicológicamente sí, que es la palabra de psicosomático, que está dividida en dos partes: psicología de la mente y mático del cuerpo. Entonces esto viene a trabajar, mi hermano, en la vida, en la medicina, en el cuerpo. Y me gusta hablar de estas cosas porque a veces no nos damos el tiempo de hacerlo, de considerarlo, porque ahorita vamos a llegar a la parte más importante, porque hay pensamientos poderosos. Antes de llegar al pasaje que quiero llegar, quiero decirte, la dificultad para respirar. ¿No te pasa a veces algo? Te das cuenta de una noticia y hasta el aire nos empieza a faltar. Dificultad para respirar, palpitaciones, taquicardia. Todo eso son afecciones de nuestra mente que dañan nuestro cuerpo. Dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, náuseas. Hermano, todo eso tiene que ver precisamente con los síntomas psicosomáticos que hay en el cuerpo del ser humano. Pero bien, quiero ve en tu Biblia, por favor, y vamos ahí en San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9. Rápidamente voy a darle lectura a este pasaje. San Mateo capítulo 9. Y la escritura nos dice ahí en el versículo 18. La palabra del Señor dice así. Mateo 9, capítulo 9, versículo 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Lo parafraseo la historia, dejando sentado ya de que nuestra mente está relacionada con todo lo que pueda suceder en nuestro cuerpo. Lo que quiere decir que nuestra mente nos da las órdenes, nuestros pensamientos, lo que pensamos, hacemos la idea y luego la ejecutamos. El que va a tocar le da la idea aquí en la cabeza, le dice: ok, toca esto, y él lo va a tocar, el cuerpo. Pero bien, dice que en aquel entonces, en los tiempos cuando andaba Jesús, iba la multitud, iban sus discípulos, y viene un hombre llamado Jairo, y este hombre tenía una hija. En los evangelios tenemos 4 evangelios, y en 3 de los evangelios nosotros vamos a encontrar esta misma historia, y cada uno de ellos la narra de acuerdo a la gente, de acuerdo a la cultura de la gente, de acuerdo a qué personaje se los estaba diciendo. Y nosotros lo vamos a encontrar en Mateo, lo vamos a encontrar en Marcos y lo vamos a encontrar en Lucas. Y cada uno de ellos tiene algo, lo dicen un poquito diferente, con la misma esencia, algo que el otro no dijo. Y entonces Lucas habla acerca de que dice que aquí no dice que una niña como de 12 años, y en Lucas lo menciona. Dice que Jairo tenía una hija como de 12 años que estaba agonizando, estaba muriéndose. Y entonces vino este principal, este hombre importante, para rogarle, postrarse delante de Jesús y decirle que fuera a sanar a su hija. Y entonces Jesús va rumbo al lugar para
sanar a esta niña. Pero a la misma vez había una mujer que también con 12 años, pero 12 años de enferma. Aquí no dice, en Mateo no lo dice, pero lo dice en Marcos, porque Marcos le echa mucho sabor a las enseñanzas. Marcos, el libro de Marcos va dirigido hacia los romanos, hacia los soldados, hacia esa gente que quería acción. Y les dice: esta mujer ya gastó todo. Esta mujer fue con un médico, fue con otro médico y ya gastó todo lo que tenía, ya no le queda nada. Pero a mí me gusta lo que dice Mateo, y ese es el punto más alto donde quiero tratar esta noche con cada uno de ustedes. Dice que había una mujer, en la versión popular dice: había una mujer que pensaba dentro de sí: si tan solo tocare su manto, quedaré sana. Un pensamiento poderoso se puso delante de ella, lo agarró y dijo: si tan solo tocare su manto, yo voy a quedar sana. 12 años batallando, 12 años perdiendo su dinero, 12 años yendo con un médico, con otro médico, y ahora tenía la oportunidad. Bueno, Jesús en una ocasión dice que escupió en tierra, levantó el lodo, lo untó en los ojos de un ciego y lo sanó. Jesús en algunas ocasiones ponía sus manos sobre los enfermos y quedaban sanos. Jesús daba una palabra y expulsaba a los demonios. Pero ahora encontramos que Jesús no hizo nada de eso. Pero el pensamiento poderoso que había en esta mujer, que Jesús lo llamó fe, el pensamiento que había, que dijo ella: si tan solo pensaba llegar a tocar el cuerpo, el manto del Maestro, el manto de Jesús. Yo me adentraba un poquito más sobre el manto de Jesús, sobre las vestimentas de los judíos de aquel entonces, y se dice que en la parte de abajo traían una parte en el bordado, en el borde de la parte de abajo, traían en el borde del manto, era la parte más abajo. Traían un listoncito, un listón, y hasta de color azul, simbolizando el cielo. La Biblia habla mucho acerca de mirar al cielo. La Biblia habla mucho de buscar las cosas de arriba. Y eso le recordaba, eso lo encontramos nosotros en Números, que fue una ordenanza de Dios para que ellos siempre recordaran la ley y que ellos siempre recordaban a Dios, y que siempre tenían que obedecerlo y que en Él encontraban salvación. Entonces la mujer tenía bien en claro, muy bien en claro, qué significaba llegar a tocar el manto de Jesús. Pero mi hermano, lo que me llama a mí la atención es cómo esta mujer se ve impulsada a ir entre la gente, a abrirse paso. Cuando hay algo importante en la vida de uno, a mí me da gusto ver rostros que a veces no los miro muy seguido en la iglesia. Algunas veces porque hay trabajo, algunas veces porque pues algo pasó, X cosa. Pero me da gusto, porque eso significa que nos abrimos paso desde el momento que pensamos y decimos: hoy voy a ir a la iglesia, hoy toca servicio, hoy voy a hacer un esfuerzo para hacer a un lado mis cosas importantes y voy a ir. Y se apodera de ti, yo no sé cómo pasó, pero se apoderó de ti ese pensamiento hoy.
Y tu mente le dijo a tu cuerpo: hey, yo casi me vengo sin bañarme porque no había agua en la casa. Y me dice mi esposa, era 1 hora antes de venirnos, y dice: ¿y cómo le vamos a hacer? Yo andaba, y mi esposa igual, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues con una esponja, una toalla, pero no nos vamos a quedar, y menos yo que tengo un compromiso, así que algo vamos a hacer. Pero gracias a Dios sí hubo agua, así que pero mi hermano, cuando se apodera de un, bueno, yo estoy hablando de los buenos pensamientos, porque también hay pensamientos malos que se apoderan de nosotros, o se apoderan del cristiano, se apoderan de cualquier persona. Pero quiero hablar un poquito solamente sobre esto, que le vino al pensamiento a aquella mujer buscando su sanidad, y un buen pensamiento no resuelve los problemas, hermano, pero un buen pensamiento sí nos direcciona a la solución correcta. A veces cuando yo veo los problemas que hay aquí en la iglesia, digo problemas a veces de migración, problemas de trabajo de algunos hermanos, yo quisiera tener la palabra sabia para decirle al hermano, a la hermana: hermano, hágale así, o vaya a tal lugar, pero no la tengo. Pero quiero decirte algo: un buen pensamiento siempre, o un buen pensamiento no te va a resolver los problemas, pero un buen pensamiento sí te va a direccionar hacia el lugar correcto. Era lo que sabía la mujer, era lo que ella sabía. Ella direccionó el pensamiento que le vino, lo canalizó y dijo: es ahí. Si no es ahí, no va a haber en otro lugar. Ya venía cansada de todos los médicos, de haber gastado su dinero, de toda la vida que ya tenía. Entonces, al venirle este pensamiento, dijo: yo voy por ahí. Y recibió su milagro. Recibió su milagro, mi hermano. Pero también hay pensamientos, hermano, poderosos, pero negativos. Y aquí entramos a algo familiar. Puede ser un pensamiento negativo, puede hacernos que abandonemos el hogar, que abandonemos a un hijo, que abandonemos a una esposa, que abandonemos a un esposo. Un mal pensamiento nos puede llevar a todo ello. Y ese mal pensamiento nos puede venir a... ¿Tú crees que dentro de todos los pensamientos que hoy tuvimos, no vinieron algunos así medios, quisiera decir malitos, pero no, malos? Mira, el caso de José, ¿recuerdas el caso de José? Dice la escritura, o menciona la escritura, que cuando María estaba embarazada de Jesús y iba a nacer Jesús, cuando José se da cuenta de que estaba embarazada, dice que José era un buen hombre y no quería difamarla. Tremendo, pero sí pensaba dejarla. ¿Te das cuenta? Sí pensaba dejarla a la buena, pero la iba a dejar. ¿Y quién iba a criar a Jesús? Vamos a hacer un poquito más. ¿Quién iba a criar a Jesús? ¿Quién iba a cuidar de María en aquel entonces, y más en las costumbres judías? ¿Quién iba a dar la cara por el estómago de María? Pero eso es lo que nos viene a pasar a nosotros en el hogar, en la familia, aún en la iglesia. José pensaba, le vino el pensamiento, José haber dicho: ahorita, en cuanto María se descuide tantito, yo agarro mi maleta y me salgo y me voy. Pero Dios nunca da tiempo. Cuando son pensamientos bien canalizados de acuerdo a Dios, Dios no nos da tiempo ni de hacer las maletas. Vino el ángel y le dijo: hey, alza eso, ven para acá. Lo que tiene María es del Espíritu Santo. Es algo que tú no tienes el control.
solamente dirige, solamente obedece, solamente tú mantente ahí, porque es obra del Espíritu Santo. Las cosas, las obras del Espíritu Santo, hermano, no las entendemos muchas veces. Pero es importante saber que si nos estamos direccionando en lo que Dios desea, en lo que Dios quiere, entonces ya no es nuestro asunto. Dios se va a encargar de solucionarlo. Dios se va a encargar de hacer algo. Dios lo va a hacer. Quiero decirte, nuestra manera de hablar con nuestros hijos, cómo sembramos pensamientos en nuestros hijos, buenos o malos. ¿Qué pensamientos sembramos nosotros? Yo traigo una nota aquí y la voy a leer. Un hijo puede llegar a ser lo que en verdad es, lo que en verdad dice. Un hijo puede llegar a ser lo que en verdad deseamos, pero si sembramos buenos pensamientos en él. ¿Qué padre no tenemos buenos deseos para nuestros hijos? Ellos llegarán a serlos si nosotros nos encargamos de sembrar en ellos los buenos pensamientos. Que lo vemos bien fellito, tú te vas a casar con una reina. Que lo vemos, hermano, a mí me encanta. En mi trabajo tengo un niño que en uno de los clientes que hay, él tiene, es un niño especial. Y cada vez que yo llego a ese lugar, me encuentro con muchas cosas en la alberca. Muchas cosas, lo más peor que te puedas imaginar. Y un día yo estaba porque soy muy cuidadoso de cuando llego a ese lugar, con los papás, con el niño, y andaban los papás y andaba el niño, y el niño viene, y yo dije, me va a reempujar, porque vino así con las manos a acercárseme, y yo dije, me voy a querer aventar a la alberca. Pensé jugando algo así, y no, se me acercó suavemente, solamente con sus manos, y me tocó. Y la mamá me dijo, dice que thank you, que gracias. Wow. Yo me sentí, pues mi reacción, porque yo no sabía cómo reaccionar. Es importante que sembremos los buenos pensamientos en los hijos. Y los buenos pensamientos van desde una categoría a todas. La educación el día de hoy ha cambiado. Cuando yo estudiaba, el sistema era muy diferente al día de hoy. Las cosas ya han cambiado mucho. Ya no podemos ser esos padres tan rígidos, de que yo soy doctor y tú vas a ser doctor. Yo soy un alberquero. ¿Dónde está mi alberquero? Por ahí. Yo limpio piscinas, albercas, y mi hijo tiene que limpiar piscinas. Hace unos años, cuando él llegó aquí a los Estados Unidos a los 18 años, y se le dificultó mucho continuar en la escuela, ya a nivel de college y de universidad. Y lo recuerdo que él iba, lo mandé a tomar unas clases de inglés al colegio, y era algo bien curioso por la cultura. Mi hijo, allá en las escuelas en México, tal vez en los países de ustedes también, tienes que ir bien vestidito, bien peinadito, bien arregladito para ir a la escuela. Y tú sabes cómo van aquí en las escuelas, en los niveles del colegio y de la universidad y de eso. Y a mi hijo le hacían mucho bullying, pero como él no se desanima, porque él iba como bien vestidito, bien peinadito, porque
Ya después cambió todo. Pero dejó de estudiar, ya no siguió estudiando porque iban solo a las clases de inglés. Pero un día encontró un trabajo y se fue a trabajar con un vecino a cortar el césped, las yardas, el yarderos como les decimos, y duró como un año. Y aprendió a manejar la camioneta, la traila. Ya era mayordomo, él ya era un leadman, ya traía otra persona, traía chalán, traía ayudante. Pero él ya lo mandaban y él iba y andaba muy a gusto. Y le dije, vente a trabajar acá conmigo. Y fue una semana que yo tenía vacaciones y estuvo ahí. Y me dijo, no, papá, eso es bien aburrido. Eso no me gusta, dijo. Le dije, ok, vamos a hablar. Si quieres seguir en ese trabajo donde estás, yo te voy a ayudar. Yo voy a sacar a crédito la camioneta, las máquinas, todo lo que necesites. Pero tú me vas a ir a trabajar por tu cuenta. Tú vas a ser tu patrón. Tú ya sabes el trabajo, tú ya sabes, porque yo no voy a permitir que tú sigas ahí. Y me dijo, vamos pues a pensarlo. Y estuvo, pero en eso vino la oportunidad para irse hasta donde está trabajando el día de hoy, que es en lo relacionado al petróleo, las refinerías. Se le vino esa oportunidad y hasta el día de hoy está trabajando ahí. A lo que voy de que tenemos que sembrar buenos pensamientos en los hijos. Tenemos que sembrar buenas ideas. El hijo no puede hacer esto, sí puedes hacerlo. No lo hago como tú, no necesitas hacerlo como yo, pero puedes hacerlos. Es que hay muchos hijos que se ven cohibidos por los papás, por los padres, porque no pueden hacer las cosas como nosotros las hacemos y no tienen por qué hacerlas como nosotros. Al final van a terminar haciendo algo que te va a traer satisfacción a ti, porque lo van a hacer y lo van a hacer bien. Pero necesitamos darles esa oportunidad a ellos, ser pacientes, trabajar, sembrar, seguir sembrando buenos pensamientos. El tiempo no nos alcanzaría para hablar sobre los malos pensamientos, pero quiero casi aterrizar, como dicen, terminar en esta noche. Pero siempre hay y habrá quien quiera sembrar un mal pensamiento en ti. Y voy a utilizar esa parte. Voy a ir con un ejemplo primero en la Biblia. Cuando en la guerra, cuando se encontraban el pueblo de Israel para pelear contra Goliat y los enemigos, vino David, que era un jovencito, y vino David para llevarles de comer, algo de comer a sus hermanos que su padre lo había mandado. Y David, un jovencito, como muchos jóvenes, tal vez tus hijos, quieren saber todo, quieren averiguar todo. Y David se dio cuenta que se levantaba aquel gigante pidiendo que alguien se atreviera a luchar, que alguien se atuviera a pelear con él. Y Eliab, el hermano mayor de David, le dijo: ¿sabes qué? Tú eres un entremetido, tú eres un chismoso, tú nomás vienes aquí a ver de qué se trata. Vete, regrésate allá con las ovejas de nuestro padre, vete para allá. David no se dio por vencido. Y luego llega ante Saúl y viene otra vez a sembrarle los mismos malos pensamientos a David. Le dice el rey Saúl, le dice: pero es que tú eres un jovencito, tú no sabes de guerra, ese hombre te va a destruir, ese hombre es un hombre preparado, es un hombre de guerra. Mira tú quién eres, no puedes. Y sabemos la historia, la mayoría o todos, que al final derrotó al gigante. Los malos pensamientos
siempre van a venir cuando estamos bajo presión, bajo decisiones difíciles, bajo decisiones en las cuales se necesita más que un buen pensamiento. Se necesita la guianza del Espíritu Santo, la guianza de Dios y la confianza totalmente en Él, de saber que al final va a resultar para bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo darle una palabra de aliento a alguien que no sabe qué va a hacer? Yo solo puedo decirte: ten un buen pensamiento de lo que Dios ha dicho de ti. Agárrate de lo que Dios ha hablado de ti. Y cuando tú te agarres de lo que Dios ha dicho de ti, no te importe lo que pase, no te importe lo que venga, porque entonces Él se dará cuenta que hay fe en alguien de los que están aquí. Él se dará cuenta que alguien puede tocar las promesas que Él ha hecho. Y Él es Jesús. Él es Jesús, mi hermano. Pensamientos bien direccionados. Terminamos con esto, pero sin antes leerlo en Filipenses. Leo ahí en Filipenses capítulo 4 para concluir. Filipenses capítulo 4, 7 al 8, y dice así: en esto piensen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Los malos pensamientos, a veces la gente puede hablar mal de ti. A veces la gente puede decir: ¿te fijaste al hermano fulano? El vecino puede hablar mal de ti. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de nosotros. Y eso puede, si un vecino habla mal de ti, no queremos ni salir a la puerta. No queremos ni verlo. Bueno, a mí a veces me pasa, cuando yo me doy cuenta que alguien habló mal de mí, no quiero salir porque no quiero dejar de ser cristiano un ratito. No quiero salir porque no quiero hablar, soy muy malo hablando. Entonces, a lo que voy es que un pensamiento bien direccionado siempre va a tener la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los buenos pensamientos que tengo acerca de ti, que son de bien, para tu bien, y que al final eso es lo que tú deseas, es lo que tú quieres. Dios tiene buenos pensamientos para ti. Que las cosas no se ven muy positivas, que las cosas no nos funcionan con los hijos, que las cosas no nos funcionan en la economía. Ahí voy a tocar un puntito rápidamente. Hay veces no el dinero. Alguien va a decir: entonces si pienso aquí, y se va a venir para mi cuerpo y voy a tener dinero. Piensa fuerte, dinero. Los ricos piensan mucho en el dinero. El dinero no es malo, hermano. Y si piensas que el dinero es malo, regálamelo. El amor al dinero es malo, pero el dinero debiera de ser una de las cosas que nosotros, sabes, la mayoría no sabemos usar el dinero. No sabemos usar el dinero. Sabemos gastarlo, malgastarlo. Y no estoy diciendo que te vas de parranda, te vas de vicio. No, compras cosas a veces
compras unas llantas que posiblemente las podías haber agarrado casi por mitad, pero te fuiste y las compraste casi al doble. Compras un vestido y que al final acabas a la otra tienda y lo encuentras ahí en $12. Y unos zapatos, compras tantas. El dinero, si pensamos cómo usar el dinero, entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que nos sirve para muchas cosas y que Dios permitió que en este mundo existe el dinero, porque es necesario saber cuánto gastamos, qué no gastamos, cuánto podemos ahorrar, cuánto podemos poner para el hijo, para la hija, todo es importante hacerlo. Y no es como el que quiere ir a trabajar y dice: voy a ir a trabajar, lo está pensando y nada que se activa. Todo buen pensamiento debe tener una canalización, una dirección. Entonces, si tú piensas, muchos el día de hoy, y muchos llegamos a este país a trabajar para un patrón, y muchos lo hacemos todavía, pero mis respetos para aquellos que ya han emprendido y tienen sus propios negocios. Gloria a Dios por ellos, porque un día tuvieron un pensamiento, veían que el patrón gastaba mucho más que ellos. Veían que el patrón se compraba otra troca y tú no salías de la misma. Y empezó a pensar, aquí en la mente empezó a pensar, dijo: ¿cómo le hará este? Algo, patrón, ¿cómo le? El patrón le dijo: sí, a la vuelta de año voy a tener otra, así que trabaja. Es importante, mis hermanos, que todo buen pensamiento esté bien canalizado. Todo buen pensamiento. Y si todo lo que nosotros pensamos, lo que se nos viene a la mente, deben de ser, la Escritura dice que nosotros debemos trabajar diariamente para tener la mente de Cristo. Alguien, y ustedes y yo podemos, ¿cómo tener la mente de Cristo? No está diciendo la mente de Él, pero está diciendo la esencia de la mente de Él, que aquí lo acabo de leer. Pensar en lo bueno. Pero es que me está pasando tú tienes que pensar en lo bueno. La única manera que lo bueno va a suceder es que pienses en lo bueno. Los pensamientos positivos. Yo esta noche, créemelo, me voy a ir bien positivo. A mí me encanta ver a los niños como los vimos esta noche. Y doy gracias a Dios que hay un papá que vino a ver a su hijo esta noche. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. No sé si era una enseñanza o si era una palabra, pero yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Y quiero dejarte con esto: un pensamiento poderoso, bien direccionado, tiene poder. Y el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Direcciona a tus hijos, direcciona tu hogar, tu familia. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de expresarte ante tus hijos, ante tu esposa, ante tu esposo. Que tu hijo, que tu esposo no puede, no tiene trabajo, anímalo, dile que lo va a tener. Infúndele eso en el cerebro, infúndele eso en la mente, para que él crea que lo va a encontrar, y lo va a encontrar, y eso lo va a motivar a levantarse, a echar a andar esos pies, a hacer una llamada, a ir con un ex patrón, a hacer algo. Pero ponle, siémbrale, haz una siembra en la mente de él, de ella. A la hija, tal vez la hija no tiene esperanzas de algo, siémbrale buena esperanza. Dile que Dios es poderoso, dile que ella va a estar bien.
Dile que Él va a estar bien. Si tienes un hijo en las drogas, si tienes un hijo pasando por problemas, dile que va a estar bien. Dile que va a llegar el día que va a estar bien. Dile que Él es especial. Dile que un día va a salir de eso. No le digas que nunca lo va a lograr. Ese mal pensamiento no te lo ha dado Dios. El enemigo lo quiere sembrar en tu mente, en la mente de tus familias. Las cosas buenas vienen de arriba, de lo alto, solamente. Oh, bendito Dios.